Capítulo 16. Batalla de Chorrillos. Momento después de pasar el puente de Lurín, mi asistente me presentó el caballo, y abriendo uno de los morrales me dejó ver una parte de su contenido, una gallina fiambre. La satisfacción que revelaba su cara, al manifestarle la sorpresa y placer que sentía, me demostró que su afecto por mí era mayor que el que yo imaginaba. Subí al caballo cuando el sol se ocultaba en el horizonte. El campamento que habíamos dejado apenas se divisaba. Entre 9 y 10 de la noche nos dieron un descanso. Mi asistente me insinuó invitar a algunos oficiales, pues por llevar 2 gallinas podíamos comer una y dejar la otra de reserva para después de la batalla. Los oficiales de la compañía disfrutábamos una suculenta y sustanciosa cena: gallina fiambre, huevos duros, tortilla de rescoldo y leche condensada de postre. Solo faltó un poco de vino y café. Reanudada la marcha, volví a continuarla a caballo. A poco me vinieron tan grandes deseos de dormir que varias veces casi me caí del caballo. Mi asistente, que marchaba al lado, me repetía con frecuencia: «Cuidado, mi subteniente, no se duerma, que puede caerse». Y poco después: «Mejor bajarse para que se le espante el sueño». «Por favor», le respondí, «déjame cabecear un poco, me muero de sueño». «Deme las riendas entonces», me replicó riendo, y las tomó y llamó, sin que yo notara, a 2 soldados para que me apuntalaran cuando me inclinaba mucho a uno u otro lado. Así dormí 1 o 2 horas. En un cabeceo más pronunciado desperté, y no quise seguir más en tal guisa. Descabalgué y, entregando a mi asistente el caballo, me junté con otro oficial para seguir a pie. Durante la marcha los soldados conversaban en voz baja. De vez en cuando se daban cortos descansos y se ordenaban las filas. Hubo uno bastante más largo que los otros y casi todos abrieron sus morrales y comieron algo. Algunos se tendieron para dormir. Como yo había dormido sobre el caballo, estaba despabilado y no los imité. Fui en cambio a visitar a otros oficiales y a mi hermano, abrazándonos enternecidos al despedirnos. Se reanudó la marcha, que continué a pie, y por orden de los jefes, los oficiales recomendábamos insistentemente mantener las filas en orden. El camino por donde íbamos era estéril, pero no arenoso como el que recorrimos cuando marchábamos sobre Tacna. La oscuridad no nos permitía ver los alrededores. Se conocía que pronto comenzaría la aurora. La marcha continuó silenciosa por 1 hora más. Clareaba el día y observé a mi regimiento. Semejaba una enorme serpiente deslizándose lentamente. No vi otros cuerpos, ni me di cuenta de cómo iría a desarrollarse la batalla que todos suponíamos comenzaría al amanecer. El comandante Robles, que durante la marcha iba a la cabeza del regimiento, retrocedió con un ayudante, ordenando sacar los tapones de los rifles y mantener las filas en ordenada formación. Los estampidos de cañonazos de artillería comenzaron por nuestra izquierda y lejanos. Se dio la voz de alto y columnas cerradas por compañía. Se presentó ante el regimiento el coronel Barbosa, caballero en un brioso caballo, seguido de algunos ayudantes. Conferenció breves minutos con el comandante Robles y, señalando con su espada unos cerros distantes como 1 kilómetro de donde estábamos, le dijo que debían ser tomados por el Lautaro. Y agregó con sonora voz, dirigiéndose al regimiento: «Espero que el Lautaro se portará valiente como siempre», y se alejó a trote largo, seguido de sus ayudantes. Ahí se dejaron los rollos a cargo de la banda. Se reunieron con el comandante Robles los jefes y capitanes. El primer batallón, al mando del comandante Carballo Orrego, desfiló de frente cargándose a la derecha, y momentos después se desplegó en guerrillas. Casi al mismo tiempo el segundo batallón, el mío, al mando del mayor Villarreal, avanzó de frente y a poco se desplegó también. A mí me correspondió dirigir el ala izquierda de mi compañía. Habíamos avanzado algunos centenares de metros, 300, 500, no lo sé, cuando se tocó fuego en avance. A partir de ese momento, las filas perdieron la uniformidad y avanzamos en aparente desorden. La obligación de los oficiales en una batalla consiste, como es sabido, en alentar a la tropa a avanzar, a hacer bien las punterías y a procurar la ordenada cohesión en las filas. Yo la cumplía lo mejor que podía, no cesando de gritar: «¡Fuego, niños! No hay que aflojar, apunten bien, agáchense para no presentar mucho flanco», y otras semejantes.
del cerro que trepábamos nos hacían fuego vivísimo de artillería y fusilería, y una bandera peruana flameaba en él. Se veía perfectamente que un valiente oficial peruano, sin esquivar su cuerpo a las balas, blandía su espada alentando a los suyos. El cerro que atacábamos no era afortunadamente muy alto ni escarpado, y el avance lo hacíamos con relativa facilidad. Las guerrillas de las diferentes compañías se confundieron, pero se seguía repechando en relativo orden. Yo admiraba la serenidad del oficial peruano que alentaba a su tropa, pero comprendiendo que si era derribado, ellas se desmoralizarían, recomendaba a los soldados hacerle puntería especialmente, y no cesaba de gritar: «¡Apunten bien, niños! ¡Lueguito llegaremos! ¡No hay que aflojar!». Cuando faltaban unos 50 metros para llegar a la trinchera, el valiente oficial peruano cayó, y comprendiendo que era el momento de hacer el esfuerzo supremo, grité: «¡Armar bayonetas y a la carga, niños!». Con vigoroso ímpetu, trepamos la cima y transpusimos las trincheras. El enemigo huyó en desorden, dejando en el campamento multitud de muertos y heridos, y 2 cañones de artillería. En esos momentos, y estando dando órdenes para continuar el fuego a los fugitivos defensores del cerro, se incorporó un tanto uno de los que yacía en el suelo, que estaba casi a mis pies, que yo creía cadáver, y con actitud que me pareció agresiva, me dirigió una mirada de odio o dolor, no lo sé, pero que nunca olvidaré. Un culatazo dado por un soldado antes de poderlo yo impedir lo derribó. Los fugitivos defensores del cerro bajaban en desorden por el lado contrario a aquel por donde nosotros subimos, dirigiéndose a unos pastosos potreros que se divisaban en el plan. Nosotros los seguimos haciendo fuego sin cesar. Al llegar abajo nos fuimos reuniendo, como a unos 30 metros antes del pie del cerro donde nos encontrábamos pasaba una acequia. Casi todos fuimos a beber y volvíamos a comentar las incidencias de la batalla, esperando órdenes y esperando que se reuniera mayor número. Un subteniente del cuerpo llegó jadeante y sentándose en una piedra nos dijo a los que estábamos cerca: «Me muero de sed, pero estoy tan cansado que no me atrevo a ir a la acequia». Un soldado se ofreció para traerle agua. En esos precisos momentos una bala lo derribó rompiéndole el cráneo. Era el subteniente don Zenón Navarro Rojas. Comentábamos el triste suceso mientras se ordenaba un poco las filas, cuando oigo que muchos dicen: «¡Miren, miren, la caballería!». Efectivamente, desde donde estábamos pudimos ver como a 1 kilómetro hacia la izquierda de nosotros que uno de los regimientos de caballería cargaba sobre los fugitivos que huían por los potreros. Era un espectáculo imponente e impresionante. Entraron en correcta formación y de pronto se dispersaron persiguiendo los fugitivos que huían aterrorizados, y divisábamos perfectamente cómo algunos de los derrotados peruanos corrían procurando escapar, cómo otros intentaban ocultarse tendiéndose cerca de los cerros, murallas y hasta dentro de las acequias, y como nuestros fornidos centauros a todos alcanzaban o descubrían, y como solo un golpe de sus sables les destrozaba las cabezas. Creo que el sitio que ocupaba el Lautaro era el mejor para ver la soberbia y terrorífica carga. Fue ella la que dieron nuestros granaderos y en la que perdieron a su comandante Yávar. Antes de reunirse todo el regimiento, se nos ordenó continuar la marcha por los potreros, siempre desplegados en guerrillas, en prevención de ataques sorpresivos. De pronto noté que se formaba un grupo de soldados nuestros. Acudí a ver lo que pasaba, y vi que un soldado peruano de tipo indio, completamente mojado, suplicaba que no lo mataran, alegando que era chileno. Interrogué a algunos soldados y me dijeron que lo había descubierto Lautaro, dentro de una acequia que en esa parte cubría un sauce, donde se había escondido, prefiriendo el incómodo baño a encontrarse con nosotros. Cuando me vio, se dirigió presuroso a mí, y de rodillas y llorando me decía: «Soy chileno, señor, no me maten», y agregaba: «Soy chileno de la quebrada de los Escobares, en Limache, y fui sirviente de don, no recuerdo el nombre que me dio, Velasco». Yo comprendía que era mentira lo que decía, pero para averiguar la verdad dije a los soldados: «Por las señas que este da, no queda duda que es chileno, y como los chilenos que pelean contra el ejército de su patria son traidores, y a los traidores se les fusila, hay que fusilarlo inmediatamente. Amárrenlo para darle 4 tiros».
Me oía lívido y de súbito se arrodilló, abrazó mis piernas y llorando me decía: «Si no soy chileno, señor, que no me fusilen, seré su esclavo». Lo hice levantar y que se explicara. Había conocido en Lima algunos años antes y había trabado amistad con él a un chileno, el cual le contó que era de Limache, de la quebrada de los Escobares, sirviente de un señor Velasco, y creyó librar mejor de la crítica situación en que se encontraba, apropiándose de la personalidad de ese chileno. Lo entregué a un soldado para que lo cuestionara como prisionero. Siempre dispersos en guerrillas, avanzamos por los potreros algunos centenares de metros, dirigiéndonos hacia el poniente, donde parecía que continuaba la batalla. Se tocó fajina, que significa reunión, y comenzamos a desplegarnos en un punto que se indicó, tirándonos al pastoso suelo a medida que llegábamos. Se sostenían animadas conversaciones, refiriéndose unos a otros las peripecias de la batalla, algunos comiendo algo de lo que se reservaban en los morrales. Cuando se consideró que ya se había reunido la mayor parte, se ordenó formación y lista. Debe haber sido cerca de mediodía. A poco llegó un ayudante del Estado Mayor a todo galope que transmitió órdenes al comandante Robles. Se ordenó desfilar en dirección al punto donde suponíamos se seguía combatiendo. Tuvimos que pasar por donde habían combatido otros regimientos. En cierta parte vimos muchos cadáveres de peruanos y chilenos confundidos. Se conocían que los peruanos habían resistido en este punto hasta afrontar cuerpo a cuerpo el ataque a la bayoneta de nuestros regimientos. No podíamos detenernos ni para socorrer a los heridos que encontrábamos, pues se ordenaba acelerar la marcha lo más posible. Se decía que íbamos a reforzar nuestra ala izquierda, cuyos regimientos todavía no podían tomar las posesiones que se les había designado. A lo lejos se divisaba un alto cerro de donde se hacían continuos disparos de artillería, cuyos estampidos oíamos, como asimismo los de fusilería, y comprendimos que ahí se continuaba combatiendo. Esforzamos un poco más la marcha y divisamos la ciudad y que en sus inmediaciones se hacía fuego nutridísimo. «Es Lima», dijeron algunos, replicando otros: «No, es el mentado Chorrillos, donde los peruanos tienen sus palacios de verano». Recorrimos 200 o 300 metros más y se ordenó fuego. Desordenadamente y confundidos con tropas de otros cuerpos, comenzamos a disparar. Cada oficial dirigía grupos de 20 o más soldados, y siempre en avance rápido llegamos a las cercanías de la ciudad. Algunos grupos entraron, pero la mayor parte, por orden de los jefes, sin dejar de hacer fuego, se tiraron al suelo a fin de presentar poco blanco. Circuló la especie de que no se podría entrar en la ciudad porque estaba minada. «No hay que dejar cholo vivo de los que salgan», decían algunos. Varios minutos pasamos disparando a los numerosos grupos de soldados enemigos que seguían combatiendo, pero pronto huyeron despavoridos, pues en la ciudad estallaron varios incendios. A poco el fuego fue disminuyendo. ¿La batalla había terminado? No lo sabíamos.